Hola queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en su corazón, en su vida, en su familia, en su trabajo y en todo lo que hagan. En esta ocasión vamos a ver los sacramentos de sanación. Estos sacramentos son dos: reconciliación, penitencia y unción de los enfermos. Vamos a ver que por naturaleza, ¿qué significa penitencia? En su sentido etimológico viene del latín penitere, que significa tener pena, arrepentirse. Cuando hablamos teológicamente, este término se utiliza tanto para hablar de una virtud como de un sacramento. Ahora vamos a verlo como una virtud moral. Esta virtud hace que el pecador se sienta arrepentido de los pecados cometidos, tener el propósito de no volver a caer y hacer algo en satisfacción por haberlos cometido. Cristo nos llama a la conversión y a la penitencia, pero no con obras exteriores, sino a la conversión del corazón, a la penitencia interior. De otro modo, sin esta disposición interior todo sería inútil, como lo podemos ver en las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 1 versículos 16 al 17. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Mateo 6, capítulo del 1 al 6 y del 16 al 18. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos los aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayunes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Esto lo dice la palabra en Mateo 6, capítulo 16 al 18. Cuando hablamos teológicamente de esta virtud, no nos referimos únicamente a la penitencia exterior, sino que esta reparación tiene que ir acompañada del dolor del corazón por haber ofendido a Dios. No sería válido pedirle perdón por una ofensa a un jefe por miedo de perder el trabajo, sino que hay que hacerlo porque al faltar a la caridad hemos ofendido a Dios. Esto lo podemos ver en el Catecismo, en el numeral 1430-1432. Todos tenemos que cultivar esta virtud que nos lleva a la conversión. Los medios para cultivar esta virtud son la oración, confesarse con frecuencia, asistir a la Eucaristía, fuente de las mayores gracias, la práctica del sacrificio voluntario, dándole un sentido de unión con Cristo y acercándose a María. Ahora vamos a verlo como sacramento. La virtud nos lleva a la conversión. Como sacramento es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo, que perdona los pecados cometidos contra Dios después de haberse bautizado. Obtiene la reconciliación con la Iglesia, a quien también se ha ofendido con el pecado. Al pedir perdón por los pecados
ante un sacerdote. Esto fue definido por el Concilio de Trento como verdad de fe. A este sacramento se le llama sacramento de conversión, porque responde a la llamada de Cristo a convertirse, de volver al Padre, y la lleva a cabo sacramentalmente. Se llama de penitencia por el proceso de conversión personal y de arrepentimiento y de reparación que tiene el cristiano. También es una confesión, porque la persona confiesa sus pecados ante el sacerdote, requisito indispensable para recibir la absolución y el perdón de los pecados graves. El nombre de reconciliación se debe a que reconcilia al pecador con el amor del Padre. Él mismo nos habla de la necesidad de la reconciliación. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Hace referencia a la Sagrada Escritura en Mateo 5, capítulo 24. Y también en el Catecismo lo podemos encontrar en el numeral 1423 y 24. El sacramento de la reconciliación o penitencia y la virtud de la penitencia están estrechamente ligados. Para acudir al sacramento es necesario la virtud de la penitencia, que nos lleva a tener ese sincero dolor de corazón. La reconciliación es un verdadero sacramento porque en él están presentes los elementos esenciales de todo sacramento, es decir, el signo sensible, el haber sido instituido por Cristo y porque confiere la gracia. Este sacramento es uno de los dos sacramentos llamados de curación, porque sana al espíritu cuando el alma está enferma debido al pecado grave. Se necesita el sacramento que le devuelva la salud para que la cure. Jesús perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo. Lo podemos ver en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Cristo instituyó los sacramentos y se los confió a la Iglesia, fundada por Él. Por lo tanto, la Iglesia es la depositaria de este poder. Ningún hombre por sí mismo puede perdonar los pecados. Como en todos los sacramentos, la gracia de Dios se recibe en la reconciliación, ex opere operato, obran por la obra realizada, siendo el mismo el intermediario. La Iglesia tiene el poder de perdonar todos los pecados. En los primeros tiempos del cristianismo se suscitaron muchas herejías respecto a los pecados. Algunos decían que ciertos pecados no podían perdonarse, otros que cualquier cristiano bueno y piadoso lo podía perdonar. Los protestantes son uno de los que más atacan la doctrina de la Iglesia sobre este sacramento. Por ello, el Concilio de Trento declaró que Cristo comunicó a los apóstoles y sus legítimos sucesores la potestad de perdonar realmente todos los pecados. La Iglesia, por este motivo, ha tenido la necesidad a través de los siglos de manifestar sus doctrinas sobre la institución de este sacramento por Cristo, basándose en sus obras, preparando a los apóstoles y discípulos durante su vida terrena, perdonando los pecados al paralítico en Cafarnaúm, como lo podemos ver en Lucas 5 del versículo 18 al 26, o la mujer pecadora, lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo del 37 al 50. Cristo perdonaba los pecados y además los volvía a incorporar a la comunidad del pueblo de Dios. El poder que Cristo le otorgó a los apóstoles de perdonar los pecados implica un acto judicial. Esto fue revisado en Concilio de Trento. Pues el sacerdote actúa como juez, imponiendo una sentencia y un castigo. Solo que en este caso la sentencia es siempre el perdón, si es que el penitente ha cumplido con todos los requisitos y tiene las debidas disposiciones. Todo lo que ahí se lleva a cabo es en nombre y con la autoridad de Cristo. Solamente si alguien se niega deliberadamente a acogerse a la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, estará rechazando el perdón de los pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo y no será perdonado. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Esto lo podemos ver en Marcos 3, versículo 29. Esto es lo que llamamos el pecado contra el Espíritu Santo. Esta actitud tan dura nos puede llevar a la condenación eterna. Después de la resurrección estaban reunidos los apóstoles.
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se les aparece Jesús y les dice: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Esto está en las Sagradas Escrituras en Juan 20, versículos del 21 al 23. Este es el momento exacto en que Cristo instituye este sacramento. Cristo, que nos ama inmensamente en su infinita misericordia, le otorga a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Jesús les da el mandato a los apóstoles de continuar la misión para la que fue enviado, el perdonar los pecados. No pudo hacernos un mejor regalo que darnos la posibilidad de liberarnos del mal del pecado. Dios le tiene a los hombres un amor infinito. Existen casos excepcionales en los que Él siempre está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Vemos a través de diferentes pasajes del Evangelio cómo se manifiesta la misericordia de Dios con los pecadores. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7 y también del 11 al 31. Cristo, conociendo la debilidad humana, sabía que muchas veces nos alejaríamos de Él por causa del pecado. Por ello, nos dejó un sacramento muy especial que nos permite la reconciliación con Dios. Este regalo maravilloso que nos deja Jesús es otra prueba más de su infinito amor. Veamos cómo se compone el rito y celebración. La celebración de este sacramento es igual que la de todos los sacramentos. Es una acción litúrgica. A pesar de haber habido muchos cambios en la celebración de este sacramento a través de los siglos, encontramos dos elementos fundamentales en su celebración. Uno de los elementos son los actos que hace el penitente que quiere convertirse, gracias a la acción del Espíritu Santo, como son el arrepentimiento o contrición, la confesión de los pecados y el cumplimiento de la penitencia. El otro elemento es la acción de Dios, por medio de los obispos y los sacerdotes. La Iglesia perdona los pecados en nombre de Cristo, decide cuál debe ser la penitencia, ora con el penitente y hace penitencia con él. Esto lo podemos ver en el numeral 1148 del Catecismo de la Iglesia Católica. Normalmente el sacramento se recibe de manera individual, acudiendo al confesionario, diciendo sus pecados y recibiendo la absolución en forma particular o individual, los cuales los sacerdotes pueden impartir la absolución general o colectiva, tales como aquellas situaciones en las que, de no impartirse, las personas se quedarían sin poder recibir la gracia sacramental por largo tiempo, sin ser por culpa suya. De todos modos, esto no les excluye de tener que acudir a la confesión individual en la primera ocasión que se les presente y confesar los pecados que fueron perdonados a través de la absolución general. Si se llegase a impartir, el ministro tiene la obligación de recordar a los fieles la necesidad de acudir a la confesión individual en la primera oportunidad que se tenga. Ejemplos de esto serían un estado de guerra, peligro de muerte ante una catástrofe, en tierra de misiones o en lugares con una escasez tremenda de sacerdotes. Si no existen estas condiciones, queda totalmente prohibido hacerlo. Cuando una persona hace una confesión de todos los pecados cometidos durante toda la vida o durante un periodo de la vida, incluyendo los ya confesados con la intención de obtener una mayor contrición, se le llama confesión general. Se le debe de advertir al confesor de que se trata de una confesión general. Cuando una persona está en peligro de muerte, no pudiendo expresarse verbalmente por algún motivo, se le otorga el perdón de los pecados de manera condicionada. Esto quiere decir que está condicionada a las disposiciones que tenga el enfermo o que tuviese de estar consciente. Veamos el ministro y el sujeto. Como ya se mencionó, Cristo le dio el poder de perdonar a los apóstoles. Los obispos, quienes poseen en plenitud el sacramento del orden y tienen todos los poderes que Cristo les dio a los apóstoles, delegan a los presbíteros, o sea sacerdotes, su misión ministerial.
siendo parte de este ministerio la capacidad de poder perdonar los pecados. Esto fue definido en el Concilio de Trento como una verdad de fe en contra de la postura de Lutero, que decía que cualquier bautizado tenía la potestad para perdonar los pecados. Cristo solo le dio este poder a los apóstoles, y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo 18, versículo 18, y en Juan capítulo 20, versículo 23. El sacerdote es muy importante porque aunque es Jesucristo el que perdona los pecados, Él es su representante y posee la autoridad de Cristo. El sacerdote debe tener la facultad de perdonar pecados, es decir, por oficio y porque se le ha autorizado por la autoridad competente el hacerlo. No todos los sacerdotes tienen la facultad de ejercerla. Para poderla ejercer tienen que estar capacitados para emitir un juicio sobre el pecador. El lugar adecuado para administrar el sacramento es la iglesia. Siempre se trata de que se lleve a cabo en un lugar sagrado de ser posible. Los confesores deben de tener la intención de Cristo. Deben ser instrumentos de la misericordia de Dios para ello. Es necesario que se prepare para ser capaz de resolver todo tipo de casos, comunes y corrientes, o difíciles y complicados. Tener un conocimiento de comportamiento cristiano, de las cosas humanas, demostrar respeto y delicadeza, haciendo uso de la prudencia, el amor a la verdad, la fidelidad a la doctrina de la Iglesia son requisitos para el ministro de este sacramento. Los sacerdotes deben de estar disponibles a celebrar este sacramento cada vez que un cristiano lo solicite de manera razonable y lógica. Al administrar el sacramento, los sacerdotes deben enseñar sobre los actos del penitente, sobre los deberes de Estado y aclarar cualquier duda que el penitente tenga. También deben de motivar a una conversión, a un cambio de vida, debe de dar consejos sobre la manera de remediar cada situación. En ocasiones los sacerdotes pueden rehusarse a otorgar la absolución. Esto puede suceder cuando está consciente que no hay las debidas disposiciones por parte del sujeto. Puede ser que sea por falta de arrepentimiento o por no tener propósito de enmienda. También se da el caso de algunos pecados que son tan graves que están sancionados con la excomunión, que es la pena eclesiástica más severa, que impide recibir los sacramentos. La absolución de los pecados, llamados pecados reservados, según el derecho canónico, solo puede ser otorgada por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por él. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede perdonar los pecados y de toda excomunión. Ejemplo, quienes practican un aborto o participan de cualquier modo en la realización del mismo aborto. En virtud de la delicadeza y el respeto debido a las personas, los sacerdotes no pueden hacer público lo que han escuchado en la confesión. Quedan obligados a guardar absoluto silencio sobre los pecados escuchados, ni pueden utilizar el conocimiento sobre la vida de las personas de las cuales han obtenido en él el sacramento. En virtud de la delicadeza y el respeto debido a las personas, los sacerdotes no pueden hacer público lo que han escuchado en la confesión. Quedan obligados a guardar absoluto silencio sobre los pecados escuchados, ni pueden utilizar el conocimiento sobre la vida de la persona que han obtenido en el sacramento. En ello no hay excepciones. Quienes lo rompan son acreedores a penas muy severas. Este sigilio es el que comúnmente llamamos secreto de confesión. El sujeto de la reconsideración es toda persona que, habiendo cometido algún pecado grave o venial, acuda a confesarse con las debidas disposiciones y no tenga ningún impedimento para recibir la absolución.